Los síntomas de la borrachera seca. El proceso de rehabilitación del alcohólico que ha determinado dejar de beber es, ciertamente, un proceso que implica autodisciplina, tolerancia, paciencia y consistencia para llegar a la meta. Todo ello dentro de un marco de humildad, buena voluntad y mente receptiva para cumplir el programa de Alcohólicos Anónimos y dejarse ayudar por otros que puedan hacerlo. La abstinencia es solo el primer paso de quien ha decidido rehabilitarse, pero la verdadera meta es la sobriedad. Tal vez muchos aún confunden cuál es la diferencia entre abstinencia y sobriedad. Abstinencia es simplemente dejar de beber, pero sin lograr un verdadero cambio en todos aquellos defectos de carácter y viejos moldes que habían determinado una vida ingobernable, mientras que sobriedad implica no solo dejar de beber, sino de experimentar gradualmente un profundo cambio en todos aquellos aspectos negativos de la personalidad. Muchos miembros de Alcohólicos Anónimos que no llevan bien su programa sufren frecuentemente recaídas emocionales que obstaculizan la sobriedad. Estas recaídas emocionales constituyen un conjunto de síntomas que provocan un estado de malestar e infelicidad en el alcohólico no activo, lo que se conoce con el síndrome de la borrachera seca. Se denomina borrachera seca porque quien la padece exhibe todos los trastornos típicos de una vida ingobernable, a pesar de que se abstiene de beber. Este síndrome se puede reconocer con la presencia de 8 síntomas característicos, que son los siguientes. 1. Tendencia a la exageración. 2. Conducta infantil. 3. Insatisfacción persistente. 4. Negación de su realidad no alcohólica. 5. Racionalización de sus problemas neuróticos. 6. Persistencia de los problemas familiares. 7. Conducta inapropiada en su agrupación de Alcohólicos Anónimos. Y 8. Angustia y depresión recurrente. A continuación explicaremos a detalle cada uno de ellos. 1. Tendencia a la exageración. Aquel que sufre una borrachera seca tiende a pasar de un extremo a otro, manifiesta incapacidad para mantenerse en el justo medio. Si antes se sentía culpable y autodevaluado por su alcoholismo activo, ahora tiende a inflar sus propias capacidades, inteligencias y criterio. Se siente dueño de la verdad y piensa que tiene el derecho de decirle a todo el mundo lo que debe de hacer y qué es lo que está bien y mal. Se vuelve muy rígido y estricto al juzgar a los demás, cayendo con frecuencia en el defecto de ver la paja en el ojo ajeno, pero no ver la viga en el suyo. Tiende también a vivir por encima de su presupuesto y continúa siendo un fanfarrón y presumido, como cuando se emborrachaba. Se torna impaciente y no tolera la frustración. Si la satisfacción buscada no llega con la suficiente rapidez, reacciona con indignación o frustración. Esto lo convierte en una persona irritable e impaciente. 2. Conducta infantil. Aunque ya no beben, muchos alcohólicos continúan siendo unos niños en muchos aspectos. Con facilidad se aburren, se distraen o se desorganizan. Son inconsistentes, nunca terminan lo que empiezan. Permanecen atados a sus dependencias emocionales de toda la vida y continúan con la expectación de que otros les resuelvan sus problemas. Siguen siendo superficiales y tienen mucha dificultad para tener relaciones profundas, sólidas y de respeto mutuo con otras personas. No están capacitados para apreciar los aspectos de la vida de los que disfrutan las personas maduras. Son sentimentaloides, hipersensibles y frecuentemente reaccionan en forma de caprichos. 3. Insatisfacción persistente. El alcohólico no activo con borrachera seca se siente permanentemente incómodo consigo mismo, pero no sabe por qué. No tiene capacidad de analizar sus propios conflictos, es decir, carece de una percepción interior personal. Hay una atmósfera constante de amargura en todo lo que le rodea, y todos los malestares de su vida pasada revolotean en su derredor de modo reiterado. Esto da lugar a que, por un lado, con frecuencia esté anclado en el pasado y por otro, esté futurizando sistemáticamente, en tanto experimenta temor y pesimismo por el futuro.
no tiene un persistente sentimiento de culpabilidad y nunca llega a reconciliarse consigo mismo. Lo anterior da lugar a que sea un individuo negativo y con una gran inclinación a criticarlo todo. Le cuesta trabajo adaptarse a los demás y tiene repetidos conflictos con sus compañeros de grupo, amigos o familiares, a quienes suele hostilizar, y llega inclusive a herirlos con sus actitudes. Es el típico alcohólico anónimo que añora tenazmente sus épocas de alcohólico activo y que no se siente feliz a pesar de haber dejado de beber. 4. Negación de su realidad no alcohólica. A pesar de que este tipo de alcohólico ya aceptaron su alcoholismo y su determinación de dejar de beber, no se han rendido a sus otros defectos de carácter. Siguen siendo soberbios, egoístas, dependientes e inmaduros, pero no lo aceptan. Se autoengañan constantemente y todo lo malo que les ha ocurrido se lo achacan al alcohol, pero jamás a las tendencias neuróticas de su personalidad. Para ellos, lo único importante es dejar de beber y piensan que gracias a la abstinencia han logrado la perfección. Generalmente nunca han trabajado seriamente en el cuarto y quinto paso del programa. Existe una gran diferencia entre lo que sus compañeros de grupo opinan de ellos y lo que ellos piensan de sí mismos. No toleran la crítica de los demás y generalmente tienden a cambiar frecuentemente de grupo para no ser descubiertos. Muchos de ellos se refugian en el servicio o en la tribuna y hablan más de otro o de la teoría del programa que sobre ellos mismos. En este tipo de alcohólicos, tanto los familiares o los amigos cercanos de ellos coinciden en que la abstinencia no ha sido suficiente para producir un verdadero cambio en ellos. 5. Racionalización de sus problemas neuróticos. Así como antes trataba de justificar su forma ingobernable de beber, mediante varios pretextos, ahora trata de justificar sus tendencias neuróticas mediante otros pretextos igualmente infantiles y absurdos. Una forma muy frecuente de racionalizar consiste en criticar a los otros. Aunque no niega sus propias faltas, intenta ocultarlas a la atención de los demás, mediante el catálogo de los errores de su familia, amigos, patrón, médicos, compañeros de grupo o de cualquier otra persona. Sobre todo aquella investida de autoridad, realmente no está muy interesado en cambiar, sino más bien trata de decirse a sí mismo: realmente no soy tan distinto de todos los demás. Insiste en inculpar a cuantos lo rodean de sus propios fracasos o errores. Siempre encuentra un argumento muy conveniente para no asistir a la Junta de Alcohólicos Anónimos. Este tipo de individuos son reacios a asistir a su consulta espiritual con un sacerdote o tratamiento psicoterapéutico con un psiquiatra, y especulan mucho sobre la ignorancia de los sacerdotes y los psiquiatras sobre los problemas del alcoholismo. Pero lo que ocurre en realidad es que tiene mucho temor a que alguien lo ponga en evidencia ante sí mismo. Como consecuencia de esta ceguera emocional sobre sus propios defectos de carácter, se comportan muy sumisos, es decir, aceptan la crítica y hablan muy detalladamente de sus defectos personales, pero son incapaces de traducir sus palabras en actos, o sea, que sus hechos no son nunca iguales a sus promesas. Son también muy escabullidizos respecto a los cambios drásticos que impliquen sacrificio o renunciamiento, lo que se traduce en una gran resistencia al cambio. 6. Persistencia de los problemas familiares. Es muy típico en el alcohólico seco que, a pesar de que no ha bebido, mantiene los mismos problemas con su familia, como cuando era bebedor problema. Continúa ausente de su casa la mayor parte del tiempo. Su esposa e hijos siguen sin sentir su respaldo moral. No hay restablecimiento de la comunicación en la familia. Persisten los resentimientos mutuos y las discusiones y los pleitos prosiguen exactamente de igual forma como cuando antes bebía. Frecuentemente persisten los problemas de celos o de infidelidad a pesar de los varios años de abstinencia. La mala relación con los hijos, padres o hermanos suelen ser característica en estos casos. En muchos alcohólicos persiste también la dependencia hacia la madre, la esposa o algún otro miembro de la familia con la misma tendencia de antes de dejar de beber, de ser atendidos o esperar que los demás resuelvan sus problemas.
En muchos casos de separación o divorcio ocurrido después de haberse incorporado a los grupos de Alcohólicos Anónimos, se debió a que su esposa no advirtió en su cónyuge ningún cambio positivo hacia la familia, a pesar de la abstinencia. 7. Conducta inapropiada en el grupo de Alcohólicos Anónimos. Este es un síntoma típico de la borrachera seca. El alcohólico seco empieza a hacer un mal uso de los grupos de Alcohólicos Anónimos y se olvida de los objetivos del programa al no aplicar las tradiciones. Las manifestaciones de conducta inapropiada más frecuentes son: inciso A, crítica excesiva a los compañeros que usan la tribuna, a los servidores y a todos en general. Inciso B, llega tarde al grupo e interesarse más por la política del grupo, los chismes o las relaciones sociales. Inciso C, utilizar los grupos para conseguir trabajo, hacer negocios personales o seducir a los miembros del sexo opuesto. Inciso D, no guardar la discreción debida fuera del grupo, comentar y criticar lo dicho en tribuna por algún compañero o incluso no respetar el anonimato. Inciso E, se enferma de tribunitis o utiliza la tribuna para crear polémicas o crítica en los compañeros. Inciso F, se aleja progresivamente de los grupos de Alcohólicos Anónimos y se convierte en el mayor expositor del programa y confunde los principios con las personas. 8. Angustia y depresión recurrente. El alcohólico seco, lejos de experimentar un bienestar progresivo al dejar de beber, continúa cíclicamente en crisis de angustia y depresión. Se siente inquieto, irritable, no está a gusto en ningún lugar, tiene insomnio, temores inespecíficos, molestias orgánicas como sudor de manos, dolor de cabeza, sensación de opresión en el pecho, sensación de vacío en el estómago, dolor de espalda, mala digestión. A veces se tornan muy violentos y arrebatados, no se concentran bien, se sienten tristes, autodevaluados, sin esperanza, culpables de algo, resentidos, sin ganas de trabajar, pesimistas y en ocasiones hasta contemplan la posibilidad de un suicidio. Este tipo de alcohólicos caen fácilmente en la automedicación de tranquilizantes para poder dormir o en ocasiones caen en otros tipos de farmacodependencia como la marihuana, las anfetaminas o los barbotídicos. Cuando buscan la ayuda de un psiquiatra, esperan la rápida resolución a sus problemas mediante medicamentos y el no someterse a una psicoterapia a largo plazo. Suelen ver muchos médicos y con ninguno siguen un tratamiento comprometido. Toman muchos medicamentos y ninguno llega a aliviar satisfactoriamente. Diremos, finalmente, que el alcohólico que padece una borrachera seca vive una existencia empobrecida. Experimenta limitaciones agudas para crecer, para madurar y para beneficiarse de las oportunidades que le brinda la vida. Su vida es un sistema cerrado y sus actitudes y su conducta son estereotipadas, repetitivas y predecibles. Sus opciones son pocas y estériles. La posibilidad de una recaída en el alcohólico seco es 10 veces mayor que el verdadero sobrio. La mayoría de las veces el síndrome de la borrachera seca solo refleja la presencia de una neurosis o un grave trastorno de personalidad que amerita la ayuda psiquiátrica, además del programa de Alcohólicos Anónimos. Te invitamos a que te suscribas al canal Experiencias en AA, nos dejes en la parte de los comentarios tu opinión o idea y que asimismo compartas este video. Esperamos que estés gozando de la paz y de la tranquilidad que te obsequian los 36 principios espirituales de nuestro programa. Felices 24 horas.